4:39 de la tarde. Unos amigos y yo teníamos pensado en reunirnos en el parque para aclarar unas cosas del proyecto que estábamos haciendo. Llegué un poco antes de lo esperado, por lo que me senté a esperarlos, pero el rato pasaba y no había ninguna señal de alguno de ellos. Supuse que tuvieron algunos retardos, por lo que decidí esperarlos otro poco más. Luego de 10 minutos llegó Arturo, lo saludé y le pregunté que dónde estaban los demás. Él me respondió de que tuvieron una discusión y que no llegarían. Lo noté algo agitado. Le pregunté qué tan mal fue la discusión, pero simplemente no me respondió, solo dijo que si llegó a terminar, se pospondría para la siguiente semana. No quise seguir preguntando, se sentía incómodo el ambiente. En eso él sacó de su mochila una consola, una BS, él mencionó que ya no la usaba tanto, y que está sacando algunas cosas de su casa. La tomé y le agradecí. Con eso me llegó una llamada de mi roomie, el cual no estaría en el departamento, y me dijo que llegara rápido. Me despedí de Arturo y corrí para alcanzar el camión. Durante el camino no me cuestioné mucho acerca de por qué de todo el grupo me lo dio a mí, pero como él mencionó que hubo una discusión, ya suponía que yo fui la última opción. Luego de un rato me quedé dormido en el viaje. Luego de un tope me percaté que ya estaba cerca, por lo que me bajé de inmediato. Llegué y caminé sobre las luces de la calle. Aún de noche estaba iluminado. Al llegar era todo lo contrario, estaba todo a oscuras. Prendí las luces y había mucho desorden. Suspiré y lo busqué, pero no estaba. Solo había un papelito en el refrigerador, el cual decía que llegaría muy tarde, o mejor decirlo, hasta mañana. Me sentía tan cansado que solo me fui a dormir. 10:39 de la noche, desperté desorientado, miré la hora y fui a buscar algo de comer. Miré las luces que decoraban el cuarto y me quedé mirando a la nada por un buen rato hasta que miré mi bolsa y me acordé de la consola que me regaló. Ya no tenía sueño, por lo que la tomé. Tomó un rato para que prendiera. No tenía muchos juegos, entre ellos había uno el cual me llamó la atención, era el Pokémon Blanco 2. No había podido jugarlo en su tiempo, por lo que no lo pensé más y entré en el juego. Se tardó un rato de más hasta que por fin inició. Iba a poner una nueva partida, pero me llamó la atención la partida de Bruno. Entré y aparecí en una zona llamada Ondela Town. Revisé sus cosas y todo estaba hackeado. Tenía objetos de sobra, sus Pokémon eran shinies y con estadísticas y naturalezas modificadas. Entre esos había uno resaltante, era un Lucario, no era shiny, y sus stats eran medianamente normales. Lo único modificado que tenía era que contenía con la habilidad sincronía y el ataque recuperación. Empecé a investigar la zona, iba a entrar a la cueva, pero había un NPC que bloqueaba el paso, por lo que empecé a investigar los alrededores. Estuve un rato enfrentando a algunos entrenadores, aunque en ocasiones se ralentizaba la consola, y habían algunos que tenían Pokémones alterados. Mientras jugaba me preguntaba qué tanto le metió Bruno a este juego. Al ya no haber nada más que hacer, decidí revisar las casas. En la primera solo eran unos típicos diálogos, hasta que en la segunda me asusté al escuchar el tema de Cynthia. Ella se quedó en silencio y directamente empezó la animación de batalla, pero al mostrarse el sprite de Cynthia se veía con algunos glitches. El combate transcurrió normalmente, aunque la IA no respondía muy bien, no respondían a los ataques e incluso actuaban de manera torpe. Solo le quedaban su Togekiss y Spiritomb. Le dejé casi debilitado al Togekiss, hasta que me lanzó un brillo mágico y debilitó al Pokémon que tenía. Elegí a Lucario, pero en eso el Togekiss por alguna razón se debilitó. No estaba envenenado ni nada, solo se debilitó. Entró Spiritomb. Justo al momento ocurrió un apagón. Dejé la consola por un rato, la luz regresó, pero empezó a fallar. Miré por la ventana, en las otras casas la luz estaba normal, por lo que fui a revisar el switch, algunos cables quemados y mordisqueados. Miré la hora y ya era las 2 de la madrugada, por lo que no podría salir para pedir un técnico. Regresé a mi cuarto, apagué las luces que habían y proseguí. Ataque con puño trueno y lo paralicé, pero por alguna razón, este tenía la habilidad sincronía, lo cual en el momento de que Lucario se paralizó sentí un toque de la consola. Me sentí raro y miré cómo estaba a mitad de PS, iba a cambiar a Lucario, pero los Pokémon restantes que me quedaban estaban debilitados.
No había usado a ningún otro, me frustré un poco y ya lo quería apagar, pero algo me decía que debía seguir. Intenté curarlo, pero no me dejaba, por más que lo intentaba, al final volvía a atacar con puño trueno. Y lo dejé en rojo, pero, el espíritu ombuso mismo destino, sentí un escalofrío, me quedé pensando por un rato en qué hacer. Mientras pensaba, la melodía del PS bajo sonaba lentamente más fuerte con el rato, por lo que intenté volver a usar un objeto. Esta vez funcionó, usé un restaurar todo. Pero en eso un texto salió. Qué gracioso, eso no sirve de nada. El espíritu ombuso maldición, y se debilitó a sí mismo, y a su vez, llevándose a Lucario consigo, la pantalla se quedó congelada por un largo rato, hasta aparecer el cuadro de diálogo de la habilidad, sincronía de espíritu ombi Lucario, y otro cuadro apareció, Bruno se ha debilitado, la consola se apagó. Sentía una presencia en mi cuarto, rápidamente intenté prender la consola, para iluminar al menos un poco. Con eso, se mostró el Salón de la Fama, el entrenador tenía mis datos, mi nombre, fecha de nacimiento y de fallecimiento, a su vez solo estaba Lucario y ese espíritu. Se apagó la consola y la quería tirar. Pero no podía, me levanté y la traté de dejar en mi mesa, pero mientras más caminaba me sentí más debilitado, en la máquina se mostró un ojo y el cuarto se volvía más oscuro, al final caí de rodillas y caí sobre la consola.